Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra. Muy bien, pues nada, seguimos con este hermoso Evangelio de Lucas, capítulo 18, y esta semana vamos a ver del 18 al 30. Tenemos un tema por ahí y dice, imposible para los hombres, posible para Dios. Y pues bueno, esto es lo que vamos a observar, a escudriñar y a ver, dame un segundito. Muy bien, tenemos un objetivo también, está un poquito cortito, pero dice maravillarnos al observar el más grande milagro en nuestras vidas. Y eso es lo que pues nomás nos pide el Señor ahora, nomás maravíllate porque no podemos hacer más, ¿no? Más que pues asimilarlo y maravillarnos de lo que el Señor puede estar haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Sin más, vamos a darle. Tenemos un versículo a memorizar que es el 27, 18, 27 y cita así. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y como ya sabemos, para nuestro Señor, para nuestro Dios no hay nada imposible. Él es el todopoderoso, es decir, Él lo puede todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a leer el versículo 18, capítulo 18, versículo 18, y vamos a comenzar. Misma dinámica de siempre, vamos a ir leyendo el versículo, vamos a ir contestando la preguntita y vamos a ir explicando un poco. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, ya saben que aquí levantan la mano y allá abren el micrófono. Muy bien, entonces dice así el 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, podemos observar que pues de pronto viene este hombre, dice que es un principal y vino a preguntarle una duda. Hasta cierto punto lo entiendo como válida, ¿verdad? Él tenía una duda muy genuina. Aunque la pregunta estuviera, como hoy ya lo sabemos, ¿verdad? Mal formulada en el sentido de que pues no hay que hacer nada, ¿no? Simple y sencillamente es que el Señor haga la obra en nuestras vidas y nosotros poder manifestar con las obras del Espíritu que verdaderamente el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que se desenlaza en eso. Vamos a contestar la preguntita y dice, ¿qué le preguntó a Jesús un principal? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre, de hecho, pues el título en la escritura dice el joven rico. Este joven, ¿verdad?, que era principal, le está preguntando ¿qué haré? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo poder heredar la vida eterna, ¿verdad? Bueno, cuando tú heredas algo, regularmente no haces nada, simplemente es porque eres hijo, se te hereda, ¿verdad? Regularmente ocurre así, ¿verdad? Ya se puede ver cada cosa hoy, pero el deber ser es así. Entonces, bueno, de ahí ya empieza a hablar por sí sola la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Yo tengo un comentario. A ver.
Mi comentario es porque quien le está preguntando es el principal, obviamente, de la sinagoga, alguien que conoce el Pentateuco o la Torá, Sí, por ¿verdad? supuesto. Y me llama la atención porque le dice maestro bueno. O sea, está reconociendo a Jesús como un maestro, pero le dice bueno. Y si el que conoce la Torá, donde dice que no hay ni uno bueno, que solo Dios es bueno, con otras palabras, ¿verdad? Claro. Pero entonces ahí, pues está reconociendo que Jesús es Dios. O qué es lo que está tratando de hacer, porque pues sí habíamos visto en capítulos anteriores que siempre estaban al acecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso, con esa pregunta, ¿qué haré? Pues siento así como que lo quisiera un poquito, tantear, ¿verdad? Pudiera ser, Pudiera ser, pudiera ser. pero él ahí, siendo principal de la sinagoga, diciéndole maestro y bueno, pues es como si reconociera que Jesús mismo es Dios. Creo que en el paralelo de Marco dice ahí la escritura que se hinca inclusive, o sea, que se arrodilla. Uh-huh. Entonces, pues es parte del reconocimiento, ¿verdad? Como bien sabemos y por muchos lados de la escritura podemos observar que sí sabían quién era él, obviamente. Pero pues también podemos saber que estaban velados sus ojos para, de alguna manera, aunque veían y sabían, no podían entender, no podían discernir, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el misterio de nuestro Señor. Muy bien, continuamos, versículo 19. ¿Me ayudas, amor, con el 19? Un hombre, 19. Sí, 19 abajo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén, gracias. Entonces aquí está lo que ha comentado la hermanita, es exactamente eso. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ah? Podríamos asumir de que esta pregunta es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso me estás reconociendo verdaderamente quién soy? O ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? Entonces ese es el punto. Dice Jesús mismo, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es decir, ¿estás viendo verdaderamente quién soy yo o no? ¿Verdad? El punto es este. Es que como no hay cómo explicarlo, pero Jesús cuando pisó esta tierra hizo cosas que ningún otro hombre había hecho jamás. Y que como estaba escrito que el día que Él viniera iban a pasar estas cosas. Entonces, lo hemos dicho muchas veces porque así es. Las señales, es decir, los milagros que Jesús hacía o hizo en la tierra, eran señales para que los suyos supieran quién estaba aquí. Todo eso que acabamos de ver de los leprosos y de cuando levantó al paralítico, cuando levantó al muerto, ¿verdad? Al joven muerto. O sea, todo eso eran señales. Señales para que la gente supiera, su pueblo supiera que el día de la salvación había llegado. Pero sabemos que estas personas estaban buscando que su Mesías viniera a salvarlos de la opresión de Roma, ¿verdad? Mas, sin embargo, Jesús lo dejó muy claro que su reino no era de este mundo, sino que venía a libertarnos del pecado, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios para ir a la siguiente preguntita que está ahí? Dice, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén, exactamente así. Así que lo está poniendo prácticamente en contexto, ¿verdad? Si me estás llamando bueno es porque me estás reconociendo, pero si verdaderamente me estás reconociendo,
me vas a seguir incondicionalmente. Si no me sigues incondicionalmente, verdaderamente ni siquiera me estás reconociendo. Y es como se desenlaza, ¿no? O sea, pero bueno, no quiero ahora sí que spoilear, ¿verdad? Ya sabemos todos. Muy bien, continuamos. Versículo 20, hermanita Laura, ¿me ayuda con el 20? Claro. Ahí voy. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Esta parte de decirle, a ver, Jesús sabía perfectamente que él no podía cumplir eso, o sea, más sin embargo empezó con eso, o sea, porque, ojo, Jesús no le estaba diciendo ninguna mentira. O sea, para entrar al reino de los cielos había que cumplir eso. Y no solo eso, sino los que ahorita vamos a ver también. El punto es que nosotros ahora lo sabemos, que la ley fue hecha para hacernos conscientes de pecado, ¿verdad? No para cumplir la ley. Si fuese por el cumplimiento de la ley, entonces cada uno tendría de qué gloriarse, porque, yo la cumplí, yo por eso entro al reino de los cielos, ¿verdad? Tú no la cumpliste, por eso tú no entras. Entonces, no es así, sino que ya lo sabemos, que es por gracia, que es por misericordia y por medio de la fe. Sabiendo que la fe, pues, no es de nosotros, ¿verdad? Que es un don de Dios. Entonces, Jesús le dice la verdad, no miente obviamente, y le dice que cumple estos mandamientos. Y vamos a ver qué es lo que responde el joven rico. Versículo 21. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 21? Sí. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Órale, entonces venía con una, ahora sí que con el morral lleno de justificaciones, en el sentido de que él cumplía todas estas cosas, lo había guardado todo eso desde su juventud. Una cosa es de que lo sepas y otra cosa es que verdaderamente lo cumplas, ¿verdad? Y bueno, él se estaba jactando de que había hecho tal o cual cosa. ¿Qué dijo este hombre? Todo esto he guardado desde mi juventud. Wow, vamos a ver qué le dijo nuestro Señor, ¿no? Versículo 22, hermanita Agda, ¿me ayuda con el 22? Sí. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén, gracias, hermanita. Bueno, y aquí ya nuestro Señor Jesucristo pues le puso, dijo, bueno, oyendo esto Jesús dijo, canijo, pues ahora sí, me topé con uno que sí la cumple toda, ¿no? O sea, entonces ya nomás le va a faltar una cosa. Que ame a Dios por sobre todas las cosas, es decir, que quiera venir conmigo por sobre todas las cosas. Aún te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes. Voy a volver a repetir esa frase. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. A ver, yo cuando estuve leyendo esto, observaba que esta parte de vende todo lo que tienes, es decir, Jesús le está diciendo un versículo más que está ahí en la Escritura y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Cada día.
Entonces, vende todo lo que tienes, es decir, deshazte de todo, o sea, quita de tus posesiones el corazón que lo tienes ahí. Quítalo de ahí, dale a los pobres lo que le tengas que dar y ahora sí ven y sígueme. Entonces, ahora sí lo puso en contexto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Verdad? Me hace recordar este versículo. Digo, y ahorita va a resaltar más en el siguiente, pero me hace recordar a un publicano sentado en la banca y el Señor solamente le dijo una palabra: sígueme. Y el versículo dice que dejándolo todo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. A Mateo solo le dijo, sígueme. Se levantó y dejándolo todo, le siguió. Entonces, sí vemos esa diferencia. Y ahorita vamos a entrar al versículo siguiente, que es donde desenlaza el corazón de este joven rico, ¿verdad? Pero ahí está, la misma escritura nos está mostrando, no es que el otro sea más bueno que el otro, simple y sencillamente es que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos van a manifestar con sus actos que son escogidos. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de seguir con la otra preguntita de ahí del 22? Yo tengo un comentario. Sí. Deme un segundo. Sí. O sea, yo veo en este versículo donde le dice que solamente le falta una cosa. Y cuando pusieron, o sea, o dice aquí en Lucas, el no hurtarás, no matarás, no adulterarás y honra a tu padre y a tu madre, no habla del primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí le está diciendo, está vende todo. todo, porque yo soy el más importante. Pero no nada más eso, dáselo a los pobres. O sea, esos dos principales, que eso ya viene, ok, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero desde Deuteronomio dice que no tendrás más dioses que yo, y pues su Dios era todas sus posesiones, Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, y me llama mucho la atención porque en Deuteronomio sí viene hablando del pueblo así y pone el otro versículo que dice, no codiciarás. O sea, él era codicioso, él quería tener todo para él. Y yo creo que sin decir, no codiciarás, ahí le está diciendo, o Lo está sea, manifestando. lo está como poniendo sin decir el mandamiento, Claro, porque realmente codicia tanto que no quiere desprenderse por de lo que supuesto. tiene. Por Ese era supuesto. mi comentario. Sí, exactamente. Lo cierras, amor. Ok, la preguntita del 22 es, ¿qué le dijo Jesús oyendo esto? Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén. Todos en corito, muy bien. Sí, exactamente. Esta parte de que Jesús le dijo, aún te falta una cosa, pues, o sea, yo lo noto, digo, puedo observar un poco de sarcasmo, obviamente, ¿verdad? O sea, bueno, entonces ya nomás una cosa te falta, ¿verdad? O sea, si ya lo has cumplido todo, si todo esto desde la juventud lo tienes, lo has guardado, y el guardarlo no es que lo tenga guardado, sino que lo aplica, lo guarda, lo tiene guardado y lo aplica. Entonces, pues Jesús le hace ver su realidad. Pregunta, ¿Jesús lo está tratando de humillar? No. ¿Qué le está tratando de decir? ¿La verdad? Y de que se dé cuenta.
que te des cuenta que tu realidad es otra. Tu realidad es otra, tienes que desprenderte. Ahora, él tenía riqueza y ahorita lo vamos a ver en ese versículo que sigue. Pero eso aplica para muchos de nosotros. ¿Dónde tienes tu corazón? Porque muchos tenemos mamitis, papitis, hijitis, trabajitis, cuenta del banco, ¿verdad? O sea, en donde ponemos nuestro corazón, ¿sí me explico, verdad? Y donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, es decir, Jesús no quiere compartir el corazón de nosotros con nada, ni con nadie. Él es celoso. Entonces, de eso se trata. ¿Sí? Bueno. Continuamos con el versículo 23. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 23? Sí, hermano, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¡Wow! Y la pregunta que hizo el pastor, ¿verdad? Dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Pero hay una razón por la que se puso triste. Porque era muy rico. No manches, yo cuando vi esto dije, no puede ser, o sea, el mundo busca las riquezas para tener, no, si yo ya tuviera un milloncito en el banco o dos, ya sería muy feliz. Pues por su riqueza se puso muy triste, porque era muy rico. Tenía tanto que no iba a poder deshacerse de lo que Dios le dijo que se hiciera, de que nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece irónico? Si quería el reino, no se puede desprender de... Bueno, es que le costó demasiado. Y ahí está, poníamos ahorita el ejemplo de Mateo, ¿no? Le pidió lo mismo, nomás que con una sola frase. Sígueme. Porque lo demás lo dice el versículo, dice, y dejándolo todo, se levantó y dejándolo todo le siguió. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Después de eso, ven y sígueme. Es decir, desocupa tu corazón y ven y sígueme. Y al Mateo nomás le dijo, sígueme. Ya conocía su corazón. Sí, ya. Sabía que ardía. Me encanta cómo el pastor no me acuerdo si cuando vimos Mateo, decía, lo veía pasar para allá y lo veía pasar para acá y su corazón ardía, dice, de Mateo. Y me figuro que sí, porque el Señor va preparando tus corazones, va preparando los corazones y cuando el Señor dice, es hora, vámonos, es hora, no ponen ningún pero. Los escogidos. Vuelvo a repetir, porque muchos son llamados. Le dijo, sígueme, sí o no. Véndelo todo. Dáselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Lo invitó. Lo que me llama la atención es que era un líder religioso. Sí, era un principal. O sea, no era así como alguien que no conocía, él conocía. Y lo invitó a venir. Sígueme. Y dice aquí el siguiente versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. A ver, levanten la mano, ¿quién de aquí se pondría muy triste por ser muy rico? No nos pondríamos tristes por ser ricos. Él se puso triste porque no quería dejar o regalar su riqueza. Pero dice la escritura que porque era muy rico. Después de lo que después de lo que le pidió el Señor, por supuesto que eso le fue un impedimento. Su corazón estaba ahí. Perdón, Laurita, adelante. No, sí, era por eso, porque se ponía triste porque no se quería deshacer de ello. Así es. Recordemos una cosa, nuestro Señor
no está peleado con la riqueza. El problema no es la riqueza. El problema es que tu corazón esté ahí. Ese es el problema. El Señor le puede dar bienes y muchos bienes a alguno de sus hijos, pero sabiendo, ¿verdad?, que su corazón no está ahí, que simple y sencillamente eso es una herramienta, ¿verdad?, para seguir haciendo su obra. Recordemos a Salomón, ¿no? ¿Cómo era Salomón? Sí. Le pidió sabiduría y el Señor le dio todas las riquezas del mundo. Así es. Ni siquiera le pidió eso. Así es. Muy bien. ¿Cómo reaccionó el principal oyendo esto? Se puso triste. Muy triste. Así es, se puso muy triste porque la siguiente pregunta es ¿por qué? Porque era muy rico. Porque era muy rico. Volvemos a esta parte del mundo al revés pues del mundo, ¿verdad? Porque nuestro Señor es el que está al derecho, pero este mundo que conocemos, este sistema de valores de este mundo, está todo al revésado de conforme a la Escritura, de conforme a la palabra y los preceptos de nuestro Señor. Está completamente conformado al revés, ¿verdad? Nos han enseñado, nos han adoctrinado desde siempre de que entre más tienes, más vales y más feliz eres, cuando verdaderamente en eso no consiste. Hay un versículo que lo acabamos de ver, que el del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, nada más que no me acuerdo una palabra que trae ahí más. La vida del hombre. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí está, lo estamos viendo. A la vuelta de la esquina nos mostró el Señor que así es, exactamente como Él dice, así es. Que este muchacho o este joven o este principal de la sinagoga se puso muy triste porque era muy rico. Ahora sí. Ese es nuestro Señor, ese es el reino de nuestro Dios. No es de este mundo. No es de este mundo. Sí. Por eso bien dice su palabra que transformemos nuestra... Él transforma nuestra mente, ¿verdad? El conocimiento a través de su palabra, a través de la verdad, la única verdad que es su palabra. Todo lo demás es efímero y es mentira y es pasajero. Hermano, no sé si... Hermano, el versículo viene en Lucas 12:15. Gracias, hermanita. ¿Lo puede leer? Sí. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Porque Sí. ya viene la explicación. Sí. ¿Qué? 12:15. Lucas Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y lo comentó ahorita Leti también, esa parte de la codicia, ¿verdad? Que sin decirle ese mandamiento, no codiciarás, lo expuso. O sea, es que tú estás codiciando, ¿verdad? Y luego es bien triste porque observa esto. No me acuerdo si el pastor lo dijo o lo dijo el lunes, o no me acuerdo, pero observa esto que es interesantísimo. O sea, rechazó el reino porque era muy rico. Y 70 años más tarde lo perdió todo. Saquearon Jerusalén, derrumbaron el templo, lo perdió todo. Te quedaste sin, como el perro de las dos tortas, ¿no? O sea, Como si iguales en las gallinas. igualito. Afirmativo. Es increíble, sí o no. O sea, sí o no. Perdemos el reino por cosas que no son nuestras. Efímero. Todo es pasajero. ¿Sí? Wow. Pero, sí, ahí le va el micrófono, hermanita. La hermanita. Mi amor.
me venía a la mente Ananías y Zafira, que ellos vendieron todas sus posesiones y estaban haciendo lo correcto, ¿no? Pero al final dijeron, nos quedamos con una parte, nadie se va a enterar en cuanto la vendimos y damos la demás, sin saber que el Señor lo conoce todo. O sea, estaban obedeciendo en parte equivocadamente y haciendo las cosas, ¿no? Vendieron todo lo que poseían, pero yo creo que en sus corazones todavía anhelaban eso, ¿no? Lo que habían dado. Así es. Por No, eso después le dice, o sea, lo que le dice, o sea, si era tuyo. no lo hubieras todo vendido. era- sí, todo lo tenías. O sea, nadie te pidió nada. O sea, no lo hubieras vendido, nadie te obligaba a eso, simplemente estás mintiendo. De acuerdo a lo que Tere dijo, es que nadie les dijo vendan sus posesiones y denme todo, ¿no? ¿No? Sí, o no les preguntaron en cuánto la vendieron, simplemente ellos pueden decir, la vendimos en tanto, les doy tanto y nos quedamos con tanto, y eso hubiera sido perfecto. Pero no echar mentiras de que la vendimos en tanto y aquí está. Claro. Ese es el punto. Pero, ¿qué está enseñando en esos ejemplos? ¿Qué está enseñando? Codicia. Codicia. Ese es el punto. Muy bien. Siguiente versículo 24. Sebastián, ¿me ayudas con el 24, por favor? Sí, claro. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Wow. A ver. ¿Quién dijo esto? Entonces, ¿es verdad o será quizás o...? Es que es la verdad. Por supuesto. Ahora, yo tengo una pregunta respecto a eso. No dice que no es posible, Es correcto. Así es. pero hay una excepción de algún rico que, o sea, que hayan comentado, o más bien, que más bien hayan, pues, dicho, o sea, que, pues, quién ha sido No, es que estás la en lo excepción, correcto. por así Estás decir. en lo correcto. Por eso la escritura se escudriña y se lee cada palabra, porque al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es muy difícil. Y después nos pone el ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Cuán difícil es, o sea, es dificilísimo. Es decir, es un milagro si un rico entra. Pero no nos vayamos tan lejos. También si un pobre entra es un milagro, porque no podemos entrar por nuestra cuenta. Lo único es que el Señor dice, está más distraído. ¿Sí explico? Con sus posesiones, con sus cosas, con sus... ¿Sí? Y los pobres, o sea, Pues como que buscan tenemos la más. necesidad, no tenemos más la necesidad de un salvador. Exacto. Pues, la provisión, ¿no? Exacto. Entonces, como que corremos al cielo. Así es. No, buena observación, porque así es. Y ahorita lo va a recalcar. Pregunta del 24. ¿Qué dijo Jesús al ver que se había entristecido mucho? Cuán difícilmente Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es correcto. Es correcto. Sí. 24. Versículo 25, hermanita Tere, ¿me ayuda con el 25? Dice su palabra, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. Amén. ¿Es difícil o no es difícil que entre un rico al reino? Dice el Señor dice, yo no estoy diciendo, nomás estamos leyendo. Ya sé que va a haber muchos que es que el ojo de la aguja no era eso, era una puerta. Era el ojo de una aguja. Si no, el Señor hubiera sido claro y hubiera dicho. Por las puertas que se les llaman agujas. Diciendo, obviamente, digo, por todo el contexto. Por anterior, supuestísimo. ¿verdad? Definitivamente. Porque sí sabemos que puedes ser muy rico, pero tu corazón está con Dios, no está en las riquezas. Sí, Claro. como decía ahorita Sebastián,
cuán difícilmente, pero no quiere decir que no pueda suceder. No. Porque hay muchos, o sea, pobres que son orgullosos. Ah, claro. Entonces, no es porque seas pobre y nada más por eso vas a entrar. No. Pues, claro que no. Por eso hice el comentario de que también los pobres es dificilísimo que entremos, ¿verdad? Claro. El punto es este. Es muy difícil que entre un rico. Depende de nosotros. Exactamente. Porque no depende de nosotros. Es decir, este rico tendría que manifestar que verdaderamente el Señor lo escogió. No nomás lo llamó, sino lo escogió. ¿Cómo manifiesta? Lo deja todo por el Señor. Ay, ¿quién va a hacer eso? Mateo. Lo vimos ahorita. Digo, sí, hermanita. Sí, ahí va mi esposita. Yo creo que es más feliz un pobre sin dinero que sin Dios. Porque con Dios lo tenemos todo. Entonces, un rico sin Dios no vale nada. Y un pobre con Dios lo tiene todo. Ah, no, claro, por supuesto. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, al principio como que no lo entendí, pero sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Es que un pobre sin dinero, pues sí, un pobre no tiene dinero. Pero no, ya entendí. Sí. Ok, muy bien. Y es que es eso, o sea, ni el rico ni el pobre lo fácil o lo difícil que entre, el punto es que el Señor tiene que poner su espíritu ahí. De otra manera es imposible. Entonces, ese es el punto. Pero como bien dice la hermanita Leti, el contexto de lo que estamos viendo, por eso es que el Señor pone este ejemplo. Y dice que cuán difícil es, ¿verdad? Y que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Entonces dice la preguntita del 25, ¿por qué? Porque es más fácil pasar un Porque camello es más por el difícil. ojo de una aguja que traer Más al fácil rico pasar en un el camello reino de por Dios. una wow. La puerta es estrecha, ¿eh? Es estrecha la puerta. Muy bien. Versículo 26. La hija Laurita, ¿me ayudas con el 26? Sí, dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Así es. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, pues sí, pues que sí, claro. Por eso es que el título está como está, ¿verdad? O sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el hombre va a ser imposible. ¿Qué dijeron los que oyeron esto? ¿Quién pues podrá ser salvo? Así es. Y versículo 27, hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con el 27? Sí, hermano, cómo no. Dice Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén, gracias hermanita. Entonces, pues ahí está la respuesta. Sí es muy difícil que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, lo cual para el hombre es imposible. Pero para mí, dice Dios, ¿verdad? No para mí, sino dice Dios, para mí, pues para mí es posible. Lo que para el hombre es imposible, para mí es posible. ¿Qué les dijo Jesús? Lo que es imposible para los hombres Lo que es imposible para mí, para Dios. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Versículo 28. Mi hija Magdalena, ¿me ayudas con el 28?
Y entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Amén, gracias. Luego Pedro se acomodó, dijo, a ver, Señor, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedo, verdad? Yo he dejado todo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pasó aquí con nosotros? Pues sí, verdaderamente iban a manifestar que el Señor los había escogido, porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así es, y lo dejaron todo. ¿Qué dijo entonces Pedro? He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Así es. Soberanía de Dios. Nada más, soberanía de Dios, es porque el Señor lo ha permitido, exactamente. Cuando uno se ve dentro, puedes entender que es obra de Dios. No te puedes invitar solo, no puedes entrar solo. El Señor tiene que invitarte, ser escogido. Muy bien. Versículo 29. Ya son los dos, ¿verdad? 29 y 30. Ya no tengo más ahí, gente, ¿no? Ah, pero está aquí Carito. Que no he leído. Sí. No, yo pensaba que acá, porque a veces no se ven, que hay algún otro. ¿Me ayuda Carito con el 29 y 30? Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Qué increíble porque obviamente le está contestando a Pedro lo que acaba de decir Pedro, ¿verdad? Y él les dijo, dice, de cierto os digo que no hay nadie, Pedrito, que haya dejado casa, así como tú, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y luego después dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, gana, porque aquí vas a tener más familiares de las que dejaste, más hijos, más, digo, en el sentido, ¿verdad? Sí, claro. Figurado. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un hijo que estoy discipulando, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, es hermoso y cosas así, ¿no? O sea, casas, decía el pastor, tengo muchos hermanos, yo nomás tuve 2, dice, y ahora tengo muchísimos, y pues es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo Jesús? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Que ese es el top, ¿no? O sea, la vida eterna, ese es el punto. O sea, ya lo de aquí, que como quiera está la promesa ahí, hecha, manifiesta y así será. Pero pues ya como quiera eso vendría siendo como segunda parte. Pero ya la vida eterna en el reino venidero, wow. Adelante, hermanita. Nada más, espere el microfonito, ahí va. Bueno, más a recalcar, usted dijo, pero de una manera. Sí, adelante, hermanita, todo nos sirve. Yo creo que lo que Jesús nos ofrece es en este siglo, digo, en este tiempo que estamos viviendo, no nos va a dejar desamparados si nosotros nos hacemos de nuestros bienes. Y todavía como ganancia la vida eterna. Así es que yo creo que si lo sopesamos, pues salimos ganando como si nos estuvieran pagando intereses sobre intereses. Por supuestísimo. Y que Dios nos bendiga y siga bendiciendo al Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, ¿verdad? Claro. Y yo me quedé pensando en esto, lo que dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y pensando yo en este tiempo, qué diferente es nuestra vida ahora con Cristo, claro. con Jesús. ¿Por qué? Porque aunque haya tribulaciones, haya tantas cosas, enfermedades, muerte y todo, o sea, en este tiempo lo vivimos, pero en este tiempo lo vivimos en Él. Exacto. Que es muy diferente, por eso recibimos mucho. Le entiendo perfectamente. Aunque pasemos tribulaciones o dificultades o circunstancias,
el hecho de pasarlo con Él es muchísimo mejor. Así es. Y eso es parte de un recibimiento. Claro que recibimos más. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario?